Yo soy Juani Carretero, soy internista, trabajo en el Hospital Universitario de Badajoz y pertenezco al grupo de diabetes, obesidad y nutrición de la Sociedad Española de Medicina Interna. Pues este es un tema muy interesante y que está ahora muy de moda por todas las complicaciones que hemos ido viendo a lo largo de estos años de estudio de las personas con diabetes tipo 2 y realmente es difícil definirlo. Empezó siendo la conexión cardiorrenal, ahora ya es cardiorrenal metabólica, y realmente lo que hace alusión es a la conexión entre los factores de riesgo cardiovascular y el desarrollo de enfermedad cardiovascular o enfermedad renal. Fisiopatológicamente, esto es una manifestación clínica de la relación entre el exceso de adiposidad con el síndrome metabólico y con la aparición de las enfermedades cardiovasculares y de la enfermedad renal, que quizás era una de las olvidadas dentro de las enfermedades cardiovasculares, ¿no? A la hora de entenderlo y a la hora de abordarlo. La principal, digamos, consecuencia de ese exceso de grasa, de ese exceso de adiposidad, es el desarrollo de la resistencia a la insulina y es el desarrollo posteriormente de la diabetes tipo 2. Por eso es tan importante que las personas con diabetes tengan una especial consideración, no tanto con el tema del peso, ¿no? Hablando de obesidad, sino que esa grasa que tengan, ¿no? Sí que tenemos que tenerla cuantificada y cómo le está haciendo el daño esa grasa en el resto de los órganos, porque al final esa grasa se deposita en el páncreas, se deposita en el hígado, se deposita en el riñón, se deposita a nivel del corazón y es un factor de riesgo para el desarrollo de todas las complicaciones. Tener una hiperglucemia, aunque no sea un diagnóstico de diabetes, y tener una resistencia a la insulina ya te indica que hay algo metabólicamente que está fallando y que te va a producir el resto. El hecho de que ya aparezca la hipertensión es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular y de enfermedad renal, ¿no? Que siempre ha sido el principal factor de riesgo, con el beneplácito de la obesidad, que será probablemente dentro de poco tiempo el principal factor de riesgo. El hecho de tener esos dos factores de riesgo, si lo unimos además a una elevación de los lípidos o de la grasa en la sangre, ya estamos hablando de un síndrome metabólico y ya sí o sí vamos encaminados al desarrollo de una enfermedad cardiovascular. Digamos que es como te decía, es como una hoja de ruta, ¿no? Es como un continuum. Antes, cuando empezamos a hablar en diabetes tipo 2 de enfermedad cardiovascular, hablábamos del continuum cardiovascular. Ese continuum cardiovascular se llama ahora síndrome cardiorrenal metabólico, porque empezando por la metabólico, ¿no? Empieza el viaje hasta el desarrollo de la enfermedad cardiovascular subclínica y la enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, cuanto antes seamos capaces de hacer el screening y de detectar a esa persona, más prevenimos que al final se desarrolle la enfermedad cardiovascular. Por una parte, la aparición de una hiperglucemia o ya de una diabetes tipo 2, una resistencia a la insulina cuando se pueda o se deba medir, el deterioro del filtrado glomerular, y no hay que esperar a tener un filtrado de 30. Cuando una persona tiene un filtrado habitualmente de 90 y ya el filtrado empieza a bajar y empieza a ponerse en 70, incluso en 60, ya hay que estar pendientes de ese filtrado glomerular. La aparición de albuminuria en una orina aislada, ni siquiera necesitas una orina de 24 horas, sino una orina aislada. Hoy día se dice que cualquier aparición de albuminuria, en el rango que sea, ni siquiera tiene que tener el rango de macroalbuminuria, es patológico y hay que tener cuidado. Por eso digo, hablando de diabetes, esas dos cosas, hablando de enfermedad renal, el filtrado, la albuminuria, el perfil lipídico, no es lo mismo tener un colesterol alto que tener el resto de las fracciones de los lípidos elevadas, aunque tengamos muchas veces el colesterol total en un valor en torno a 200, sí que debemos exigir que no solamente se nos mida el colesterol total, sino el resto de las fracciones del colesterol, el colesterol HDL, el colesterol no HDL y otras fracciones ahora, como por ejemplo las apolipoproteínas, ¿no? Los triglicéridos elevados, y que podemos medir el BNP, ¿no? El BNP es un marcador de congestión y tanto nos indica que está existiendo un fallo cardíaco como que se asocia también al deterioro de la función renal. Pues aunque parezca que siempre decimos lo mismo, ¿no? Y que es un mantra que tenemos,
es que es muy importante la educación en salud, ¿no? Digamos, de la persona que vive con diabetes. Hay que mantener el paso a raya, no hay que estar delgado, pero sí que hay que intentar tener cuanto menos masa grasa y cuanto más masa muscular, porque eso nos va a ayudar a controlar los niveles de glucosa. Mantener una dieta equilibrada, no hay que estar a dieta, hay que mantener una dieta equilibrada, volver todo lo que podamos a la dieta mediterránea, evitar los ultraprocesados, los azúcares, las bebidas edulcoradas, el alcohol, por supuesto, no fumar, tener una buena higiene del sueño, dormir las horas correspondientes y la actividad física. Hay que hacer actividad física. Eso está en la mano de cualquiera y eso está en la mano de las personas con diabetes. Es lo principal que hay que tener. Y también hay que intentar controlar la glucosa. Hay que intentar exigir siempre tener una hemoglobina glicosilada cuanto más en rango posible, ¿no? Algo que también vemos cada vez que influye más en la mejora, en el control de la glucemia y por ende del resto de la enfermedad, es la monitorización continua de glucosa, que es algo que tenemos muy interiorizado para la diabetes tipo 1, tenemos muy interiorizado para a lo mejor un perfil de personas con diabetes que tienen múltiples dosis de insulina, pero debemos acostumbrarnos cada vez más a que nos viene bien a todas las personas con diabetes. La educación terapéutica del paciente es esencial, es que es esencial y ha sido algo que hemos olvidado durante mucho tiempo y hemos llevado siempre al tratamiento. El mejor tratamiento es la prevención. Entonces, la educación, como te decía, en una dieta saludable, en estilo de vida, en mantener tus niveles de glucosa a raya, que para cada persona serán uno, igual que el peso para cada persona serán uno. Pero el hecho de saber, de conocer tu enfermedad, de conocer cuáles son las posibles complicaciones que pueden aparecer, de conocer los beneficios que pueden tener para tu salud. Controlar todo eso es fundamental en esta enfermedad y en cualquier enfermedad crónica. Tanto en la prevención, hemos visto en los últimos años estudios que nos han dicho que con una pérdida de peso del 5% prácticamente podemos revertir o entrar en remisión esa diabetes tipo 2 y disminuir lo más posible los fármacos, manteniendo un estilo de vida saludable. A mí me gusta mucho la prevención, porque creo que podemos hacer muchas cosas, pero muchas veces no somos capaces de llegar. Hoy día sabemos que hay muchos fármacos, muchos grupos terapéuticos que no solamente nos ayudan a controlar la diabetes, sino que nos ayudan a prevenir la aparición de la enfermedad cardiovascular y si ya está la enfermedad cardiovascular, la enfermedad renal, a prevenir que volvamos a tener otro evento o que tengamos al final que entrar en diálisis. Yo llevo 25 años trabajando, hace 20 años era impensable pensar que una persona cuando ya tenía una enfermedad renal crónica no iba a acabar en diálisis. Ahora mismo sabemos que tú tienes una enfermedad renal crónica y hay muchos fármacos que además cada uno actúan por un lado y se complementan perfectamente, te pueden hacer que si tienes una enfermedad renal crónica estadio 4 casi que puedas volver al 3A, controlar la albuminuria, mejorar el filtrado. Si tienes una insuficiencia cardíaca, que no tengas que hospitalizarte, que no tengas reagudizaciones. Eso hasta hace 20 años era impensable y en los últimos años lo estamos viviendo, ¿no? un boom en todo esto. Eso es bueno conocerlo y es bueno saber que está ahí cuando sea necesario. Y luego también creo que muy importante ha sido el hecho de, en los últimos años, cuando hablamos de diabetes, tanto la ADA como las sociedades científicas, incluso las sociedades de cardiología o de enfermedades cardiovasculares, siempre la persona con diabetes se pone en el centro y como hacemos los internistas lo miramos de forma integral, como te decía antes, el sueño, la enfermedad mental, la higiene, la salud medioambiental, ¿no? El entorno de esa persona, todo eso debe estar bien para poder controlar lo demás. Yo creo que eso es muy importante porque eso se olvida y ahora cada vez sabemos que cuanto más cuidado tengamos eso, mejor. Entonces yo creo que tenemos que hablar de eso, ¿no? de que esa persona debe estar bien integralmente para poder controlar su enfermedad.